nombre y en el de los mexicanos, le envío a usted un saludo muy afectuoso. Estamos muy orgullosos de la forma en que usted ha desempeñado esta histórica misión del primer mexicano en el espacio. Es para mí un gran honor poder saludarlo desde el orbitador Atlantis de la NASA y a través de usted deseo enviarle un cariñoso saludo a todo el pueblo de México. Impensable. Es decir, el que una persona como uno de la comunidad en la que uno participaba tuviera esa oportunidad, esa ocasión, era impensable. Uno como niño en ocasiones jugaba, que uno iba en el espacio y uno era el Dr. Neri y pues juegos de niño, ¿no? En su momento, imaginarnos de lo que había vivido el Dr. Neri. Le preguntaban al director de la NASA que qué era lo más importante que había aportado la NASA a la humanidad. Y él dijo, es la inspiración. Es la inspiración a las nuevas generaciones para el bien de la humanidad. Nací en Chilpancingo, capital del estado de Guerrero, en 1952. Vivíamos en la casa de nuestros abuelos paternos y a los 5 años mi padre pues se viene a trabajar como médico a la Ciudad de México y obviamente nos venimos toda la familia de entonces. Durante mi niñez los astronautas no existían. Yo creo que no solo para mí, sino para todos los niños de mi época, pues no era algo pues espontáneo, natural, decir, yo quiero ir al espacio, porque pues nadie lo había hecho todavía. Cuando cumplí yo 9 años es cuando Yuri Gagarin se convierte en el primer ser humano que orbita la Tierra. Pero tampoco me inspiró para ir al espacio porque era algo de un país lejano, no comprendía bien de qué se trataba y yo seguía estudiando, ¿no? Siempre fue más centrado, más responsable. Yo me desesperaba un poco porque no era tan vago como yo. Él era más dedicado a su estudio. Cuando llego a la prepa, llega Neil Armstrong a la Luna. Me llamó mucho la atención que decían que estaba muy lejos sobre la superficie lunar y dije, ¿cómo es posible que yo pueda ver esto aquí en una pantalla, ¿no? En la Tierra? De alguna manera, yo creo que ahí nació mi interés por las ondas electromagnéticas, por estudiar telecomunicaciones. Desde pequeño le gustaban las matemáticas y sabía que su interés podía inclinarse hacia las ciencias físico-matemáticas. Después fue madurándolo hasta que ya de más joven decidió por la ingeniería. Él ingresa a la Facultad de Ingeniería, que debe haber sido al principio de como por 1970 aproximadamente. Finalmente, pues me gradué como ingeniero mecánico electricista con especialidad en comunicaciones. Cuando él termina ingeniería, él tenía la inquietud de estudiar un posgrado en el extranjero y el Consejo Británico le brinda la oportunidad y es como se va a Inglaterra a hacer su maestría y su doctorado. Después decidí venirme definitivamente a trabajar a la Ciudad de México. Me integro a la UNAM como profesor e investigador y pues un día estaba yo en mi cubículo y sonó el teléfono. Era un amigo que en esa época trabajaba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a cargo del proyecto de los satélites mexicanos, el doctor Salvador Landeros. Me dijo, pues fíjate que acaba de salir una convocatoria, se va a seleccionar a un mexicano que vaya al espacio. En 1985 salió la convocatoria
para que científicos, investigadores participaran en el concurso para seleccionar al primer astronauta mexicano. Pues me informo sobre los requisitos, comienzo a juntar mis documentos. No muy emocionado porque tenía dudas sobre ingresar o no a ese concurso. Finalmente tomo la decisión porque pensé, yo no me puedo quedar de esta manera. Necesito saber si soy capaz o no. No tengo la menor idea de si esta oportunidad se va a volver a repetir. Me parece excepcional. En realidad la oportunidad que teníamos uno de nosotros, un mexicano, de poder estar en el espacio era increíble. Tengo entendido que entre 500 y 800 mexicanos, los que nos inscribimos, el requisito número 1 era ser mexicano de nacimiento. Participaron científicos, tecnólogos, participaron pilotos militares también. Hubo que ir haciendo una selección para reducir ese número de aspirantes y llegar a encontrar una persona que tuviera enormes capacidades para respirar, para aguantar, para soportar. La NASA es muy precisa, desde luego, en todo el procedimiento para seleccionar a quién puede ser o no entrenado como astronauta. Por el hecho de ir al espacio, el organismo va a sufrir cambios fisiológicos muy importantes y la NASA no quiere poner en riesgo la vida de nadie. Así que se fijan mucho en la estructura ósea, la parte cardiovascular, en todo. Una especie como de superhombre. Pues sí estaba él preocupado porque había sido una competencia muy difícil, muy dura. Yo le decía que él tenía muchas posibilidades por su perfil, su preparación, su capacidad. Y poco a poco se fue reduciendo el número de aspirantes. Quedábamos 40 y después 20 y después 10 y cuando éramos solamente 5, el gobierno mexicano nos dio un boleto de avión a los 5 finalistas para que fuéramos a Houston, a la NASA, a presentar los exámenes finales en el Centro Espacial Johnson. Fue una muy buena experiencia. Tuvimos contactos con otros astronautas, con los simuladores de vuelo, algunos exámenes muy importantes sobre comportamiento en condiciones extremas. Después de esos exámenes, en la NASA nos dijeron muchas gracias, regresen a México, nosotros enviaremos nuestro informe muy pronto. Ya cuando llegaron los finalistas, un día comimos y me dijo, oye, ¿qué posibilidades crees que tenga para ser seleccionado? Le digo, ni te preocupes porque tienes aspecto de astronauta. Y fue de esa manera que efectivamente a la semana siguiente ya suena el teléfono, me dicen por favor venga esta tarde a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes y es allí donde me informan que había quedado yo en primer lugar y en ese momento toda mi vida cambió. Mexico will have its first astronaut on board. Rodolfo Neri will be taking pictures of water and... Viajará el primer astronauta latinoamericano, Rodolfo Neri, un mexicano. Mucha alegría, mucha emoción, pero también pues mucha presión. Con mucha emoción, al mismo tiempo temor de que pudiera pasar. Mi padre estaba muy orgulloso, muy contento, mi madre muy preocupada. Recuerdo que me dijo mi mamá, no vayas. Me dice mi madre, yo llorando, me dice, que vaya otro, dice. Pues fue una gran noticia. Periódicos a 8 columnas, los principales noticieros informaban sobre el gran acontecimiento. Mi entrenamiento en la NASA duró 5 meses. Honestamente, fue un trabajo arduo e intenso, pues además de integrarme en todos sentidos al resto de la tripulación, debía estar listo y bien preparado en la fecha del lanzamiento, prevista para noviembre de 1985. Nos ha contado acerca de lo duro, lo difícil que fue ese entrenamiento, las largas jornadas, tanto de estudio de los manuales, como también la preparación física, psicológica que recibió en ese momento. Mucho, y lo que yo más aprecié de todo eso fue el entrenamiento de cómo afrontar dificultades, afrontar peligros incluso.
La NASA nos entrenó a 3 mexicanos. Los 2 suplentes tuvimos acciones de conocimiento, de cierta capacitación, ciertos adiestramientos. Si yo me fracturaba o me daba un resfriado días antes del despegue, pues entonces él se iría en mi lugar. Afortunadamente no ocurrió. Nosotros despegamos el 26 de noviembre de 1985. Fue un suceso extraordinario para la nación. De hecho, fue la primera vez en la historia que un representante de un país latinoamericano participaba en una misión tripulada de la NASA. Aquí en México, pues se transmitió a nivel nacional el despegue de la nave y estábamos todos muy emocionados. El 26 de noviembre de 1985 nos despertamos muy tarde porque el despegue iba a ser nocturno. Desayunamos todos, después nos pusimos los uniformes, nos subimos a la camioneta que nos transportó a la plataforma, subimos por un elevador hasta llegar a la entrada de la nave Atlantis. Nos sentamos, nos abrochamos los cinturones de seguridad y todo el mundo se fue. Nos quedamos solos durante 2 horas. Y pues obviamente había mucho suspenso, mucha emoción, algo de nerviosismo. Y de repente comienza el último conteo. Y en el momento en que eso se enciende y comienza a subir es cuando respiro con una satisfacción personal muy grande. Al fin vamos al espacio. Después comencé a sentir el jalón de la Tierra. Yo sentía que me ahogaba, que me asfixiaba, que me jalaban hacia abajo. Y cuando llegamos al espacio y entramos en órbita, pues ya fue una cosa totalmente diferente, ¿no? Porque entonces ya comenzamos a flotar y ya comenzó a ser divertido, una nueva experiencia, también algo maravilloso, ¿no? Son 42 minutos después de haber despegado. Estoy iniciando mi grabación de experiencias en este viaje. Tal parece que estamos inmóviles, suspendidos en el espacio. Los instrumentos, nuestros alimentos, nuestra... Bueno, flotar es una experiencia divertida. Al principio no es fácil, no está uno habituado a perder el piso. Entonces uno da volteretas y uno se marea mucho, se siente uno débil, dan ganas de volver al estómago. Pero poco a poco se va uno habituando a esto de la ingravidez y de controlar los movimientos para desplazarse de un lugar a otro. Hicimos la cadena humana. No duerme uno horizontalmente sobre un colchón, sino que uno duerme dentro de una bolsa de dormir que se puede amarrar y hacer una pared en el techo donde sea, porque uno pierde el sentido de la orientación. Y obviamente una de las cosas que más le llama la atención a la gente pues es lo de las necesidades fisiológicas. Se sienta uno sobre un mueble más o menos parecido al terrestre, pero el WC funciona como una aspiradora. Después viene la parte más bonita, que es a través de las ventanas ver la Tierra, que es algo maravilloso, ¿no? Es cuando uno dice, Dios mío, muchas gracias, ya valió la pena este viaje. Todo lo que suceda después ya es ganancia, ya es extra. Pero simplemente el poder ver la Tierra, el darse cuenta de lo pequeño, lo insignificante que uno es como ser humano. Mientras orbitábamos la Tierra, cuando había tiempo, pues me quedaba yo observando el planeta y había partes en donde era pura agua y de repente nos acercábamos a tierra firme y entonces ya veía uno penínsulas, islas. Cuando pasábamos sobre México era cuando yo no tenía tiempo de contemplar el país porque yo tenía que estar con la cámara fotográfica para poder tomar esta información que era importante para traerla de regreso a México.
Desde luego no veíamos la Tierra entera, porque la nave nunca se alejaba tanto. Los únicos que han podido ver la Tierra completita de un vistazo, pues son los que fueron a la Luna, ¿no? Porque también hay que aclarar que mucha gente se confunde entre los viajes en los transportadores espaciales alrededor de la Tierra y los viajes de las cápsulas Apolo que fueron a la Luna. Pero a la Luna nomás se hicieron misiones tripuladas hasta 1972. Y después, ya en la época de los transbordadores espaciales, pues todos los viajes han sido en órbita alrededor de la Tierra, hasta la fecha. Algunas veces extrañaba, por ejemplo, algo recién salido del horno, recién cocinado, porque pues, los alimentos espaciales no son muy sabrosos, que digamos, son nutritivos. Pero había muchos platillos como arroz, puré de papa, bisteces, pollo. Lo que no había hasta que fue el primer mexicano al espacio, pues eran las tortillas. Entonces yo me encargué de solicitarle a la NASA su autorización para poder llevar tortillas en la misión. Aquí toda la prensa se enteró. Salían caricaturas en los periódicos de astronautas comiendo tacos. Después de que durante su viaje se consumieron tortillas, a partir de allí, en todos los vuelos, llevaban tortillas, hasta la fecha. Nuestro viaje no fue tan largo, solo 7 días alrededor de la Tierra, de modo que el tiempo transcurrió muy rápido. Había tantas novedades, tantas cosas emocionantes que hacer y ver, que pues el tiempo se fue rápido. El objetivo fundamental que teníamos en mente en la Secretaría y por parte del Gobierno de México, pues era tener en funcionamiento los satélites mexicanos Morelos 1 y Morelos 2, el sistema Morelos, que significaba un paso adelante en materia de las telecomunicaciones en México. Cuando estábamos en la órbita 63, se realiza la conversación telefónica con el presidente de la República. ¿Cómo está usted? ¿Cómo le está yendo en lo personal? ¿Cómo se siente? Muy bien, señor presidente. Es para mí un gran honor poder saludarlo desde el orbitador Atlantis de la NASA y a través de usted deseo enviarle un cariñoso saludo a todo el pueblo de México, dado que gracias al esfuerzo de cada uno de mis compatriotas, en este momento México está representado alrededor de nuestro maravilloso planeta. Una conversación en la que el presidente le preguntaba cómo iba el tema de los experimentos que habían definido y que podía comentar a México y a los mexicanos. Espero que los resultados obtenidos sirvan a mejorar el avance tecnológico de México y en especial motivar a nuestra maravillosa juventud, que considero yo debe ser el pilar para el desarrollo de un México cada vez más próspero y mejor. Cuando veníamos de regreso, de alguna manera uno se sentía muy emocionado porque pues ya iba uno a regresar a casa. Pero yo comencé a sentir un poco de nostalgia, de que ya habíamos dejado el espacio, de que esa aventura como un sueño ya se había terminado. Entonces comenzamos a descender. En algún momento me di cuenta de que mis brazos ya colgaban hacia abajo, de que ya estábamos sujetos a la gravedad de la Tierra. Aterrizamos felizmente en el estado de California, en el desierto de Mojave. Y allí estaba, en representación del presidente de la República, el ingeniero Daniel Díaz Díaz, para recibirme. Tuve oportunidad de estar ahí presente, de saludar a Rodolfo minutos después de que desembarcó.
lo cual me causó mucha emoción porque pues siempre es muy bonito, ¿no? Que te salude alguien que conoces, gente tuya de México. Un momento emotivo porque, bueno, todo había salido bien para las condiciones del país. El que un proyecto complicado como era ese saliera bien, pues yo creo que era muy satisfactorio. Pues al día siguiente a la oficina, a recibir la medalla de vuelo y a darle las gracias a la NASA, a elaborar mi reporte, un informe que tenía yo que entregarle al presidente de la República en Los Pinos, y me fui unos días de vacaciones a mi playa favorita, a Acapulco. Después de que regreso a México, hubo mucha intensidad de actividades. Realmente había mucha emoción de la gente, mucho interés, muchas solicitudes para viajar por toda la República. Era, les puedo decir, después de su viaje espacial, la persona más famosa de este país. Cambió su vida. De un día para otro, pues se convirtió en un personaje histórico. Lo invitaban a todas partes y le regalaban plaquitas y le pedían que hablara, que inaugurara escuelas. Era el hijo predilecto de nuestro país. El doctor Neri, su papel ha sido también histórico porque se dedicó a divulgar ciencia y tecnología espacial. Por un lado estaba esa realidad y por otro lado la envidia. La envidia, el que las personas que lo rodeaban, algunas de ellas, no podían soportar que alguien tuviera tanto prestigio, tanta fama. Y cuando fueron pasando los años, se acrecentaron las envidias y disminuyeron las invitaciones. Lamentablemente aquí en nuestro país no se le invierte a la ciencia y a la tecnología. Ya desde ahí, pues el doctor las lleva de perder. Yo creo que lo que sigue es un gran reconocimiento nacional, un reconocimiento que no se le ha dado. En el momento en que se le reconozca como se le debe reconocer, ocurrirán dos cosas. Se habrá hecho justicia a una persona que se ha esforzado, a un mexicano fuera de serie, y al mismo tiempo a todos los demás nos estarán dando un estímulo y mandándonos una señal. Si tú puedes ser excepcional, aquí te tenemos un reconocimiento. El doctor Neri es un personaje excepcional, es una persona muy humana, muy capaz, muy brillante. Es un verdadero ejemplo para muchas generaciones. Es muy bonito cuando voy a dar una conferencia y de repente llega un adulto con un ejemplar ya maltratado, viejo, de una edición de mi cuento El pequeño astronauta que lo leyeron cuando eran niños y que lo han conservado. Y llega este adulto, me muestra su libro y me dice: doctor, usted me autografió este libro cuando ya estaba estudiando en la primaria y ahora quiero que me lo vuelva a autografiar. Eso es bien bonito. La gente me ayuda a seguir adelante. Siente uno que de algo ha servido el trabajo. Motivar a miles y miles de jóvenes a que sigan estudiando. Eso es lo más importante y creo que por eso es también muy importante que México tenga más astronautas, para que siga motivando a todas las nuevas generaciones que van a surgir. Ojalá se den estas oportunidades.